Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Este video, publicado por el alcalde de San Pedro Sula y presidente del Consejo Central Ejecutivo Liberal, Roberto Contreras, causó revuelo durante el fin de semana. ¡Fuera el familión! 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 De inmediato, desde Libre hubo una respuesta. El coordinador general y expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, expuso que nadie puede matar la inteligencia y la fuerza de Rixi Moncada, mucho menos la esperanza del pueblo hondureño, que de manera masiva y consciente le dará su voto en las urnas. Solo una mente perversa y corrupta puede recurrir a la maldad y a una campaña sucia. Venceremos, dijo el expresidente. El titular de la Secretaría de Infraestructura señaló que Roberto Contreras está maleado porque no le dieron chamba ayer. Preguntó, ¿quién lo manda a hacer el ridículo? Lleva 3 años y medio gestionando recursos de la MUNI de SPS y su logro más grande son vados, incapaz. Sus obras del siglo XXI son nuestras, no suyas, diga la verdad, mentiroso. Por su lado, Contreras aclara que Libre inició la campaña de los ataúdes. No mienta, las obras del siglo XXI son impuestos de los sanpedranos priorizados por la MUNI de SPS. Ustedes no han hecho nada de infraestructura vial a nivel macro en San Pedro Sula. Ayer, en el estadio, la gente gritó, fuera el familión. Creo que eso le dio roncha. Desde el Partido Nacional, la candidata a designada presidencial, María Antonieta Mejía, catalogó de inaceptable lo hecho por Contreras a 99 días del proceso electoral. Recurrir a la violencia política, institucional, solo demuestra que caminan en la misma sintonía del partido de gobierno. Para expertos es lamentable que se den estos dime que te diré de cara a las elecciones y señalan que es tiempo que los candidatos ofrezcan propuestas y no caigan en actos que puedan malinterpretarse. En tanto, desde la Iglesia Católica señalan que hay hondureños que no se acuerdan de Dios y tienen como Dios al poder a toda costa, aunque sea defraudando, mintiendo y robando. Honduras se construye con Cementos Duracem. Calidad hondureña, calidad garantizada. Cemento Duracem presentó. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Estamos a menos de 100 días para las elecciones generales. Vamos a hablar con representantes de 3 de los partidos políticos que van a la contienda. Aquí conmigo la abogada Sara Zavala, candidata a diputada del Partido Nacional. Bienvenida, abogada. Muchísimas gracias, gracias por el espacio. Qué gusto poder saludarle al pueblo hondureño hoy a través de Canal 11. Gracias por darnos la oportunidad de expresarnos y poder abordar temas de interés nacional. Muchas gracias. Gracias. La abogada Carmen Aide, que es candidata a diputada de Libertad y Refundación. Un saludo a todos y todas aquellas personas que nos están siguiendo a través de este importante programa. Esperamos que la discusión sea útil para poder formar criterio y contrastar información importante. Él es presidente del Colegio de Abogados, candidato a diputado liberal, Rafael Canales.
Muy buenos días, profundamente contento de estar con tan destacados panelistas y poder compartir con el pueblo hondureño hoy día. Gracias al ingeniero Andrés Castro, diputado en el Congreso por Libertad y Refundación. Diputado. Sí, buenos días, Raúl. Saludar a la audiencia que está siempre pendiente de Canal 11. Esperamos que hoy pueda servir para orientar a la población a menos de 100 días de las elecciones generales. El pueblo tiene que estar bien informado sobre la situación política y los fuertes avances que ha tenido este gobierno. Esto del alcalde de San Pedro Sula ha generado una fuerte polémica. De verdad no había visto en campaña algo así como lo que hizo el señor Roberto Contreras, que lloró en un ataúd, supuestamente, entiendo yo, la derrota de Rixi, pero esto ha generado una verdadera polémica. Carmen Aide, ¿qué piensa? Sí, para nosotros, en igual manera, licenciado, fue bastante chocante. Yo creo que no solo pues, nos da el mensaje de que el señor Contreras lo único que tiene por comunicar, parece que hay una ausencia estructural de logros en su gestión en la alcaldía que lo obliga únicamente a hacer shows políticos. No es solo de esta vez. Sus últimas intervenciones, participaciones, declaraciones han estado cruzadas por la morbosidad política, por la bajeza, por el ataque. Y en esta ocasión creo que terminó de colocar la cereza en el pastel, ya que no solo representa la morbosidad electoral, lo más bajo de una campaña, sino que por un lado, en un país altamente machista, a nivel, pues a todos los niveles de nuestra sociedad, tanto laboral, política, social, el hecho de que se goce de la muerte de la candidata más fuerte de esta contienda, de esa forma tan burda como lo hizo, yo creo que es una grave incitación a la violencia, una grave incitación al odio en el marco de esta contienda. Lo reprobamos contundentemente, así como el coordinador lo planteaba, mientras el señor Contreras está haciendo show, está haciendo el ridículo, la abogada Rixi Moncada continúa en lo que es su recorrido por sectores, por un lado, que han estado históricamente excluidos y por otro, que también son vitales para poder crear un plan de gobierno en común, una visión de país que atienda los lugares productivos más importantes de nuestro país y además las poblaciones que más necesitan protección y resguardo en cuanto a sus derechos fundamentales. Este fin de semana estuvo en una importante reunión en el Colegio de Abogados, asimismo se reunió con mujeres de la maquiladora y terminó su fin de semana en cofradía juramentando a más de 1000 nacionalistas que decidieron pues dejar ese proyecto que definitivamente ya no les cuadra, ya no les satisface y emprender lo que es la transición hacia libertad y refundación, también pues en el marco de lo que seguramente son cálculos de cómo el Partido Libre ha ido avanzando y se posiciona como el partido que mayores posibilidades tiene de la victoria el 30 de noviembre. Ingeniero Castro, ¿usted qué piensa de eso? Sí, yo creo que estas declaraciones, no solo del alcalde de San Pedro Sula, sino el presidente del Partido Liberal, son totalmente lamentables. La política no puede convertirse en un show de odio, ni de miedo, ni de llamado a la violencia. Quien hace este tipo de acciones demuestra, en primer lugar, que no tiene propuesta política. En segundo lugar, demuestra la bajeza moral de la dirigencia del Partido Liberal. Mientras él hace un show de miedo, mientras él exhibe la violencia en sus redes sociales, por cierto, ya lo bajó de sus redes sociales, mientras él hace eso, nuestro partido está fuertemente haciendo un trabajo ligado con las bases de la población, hablando con la población, escuchando y dando a conocer el fuerte avance que tiene este gobierno en todas las áreas, en salud, en educación, en temas de infraestructura. Repito, quien hace este tipo de show es porque simple y sencillamente no tiene propuestas y porque además tiene una bajeza moral. Nosotros lo lamentamos y lo rechazamos categóricamente. El pueblo hondureño no está esperando de su dirigencia política a menos de 100 días este tipo de acciones de odio y de miedo. La población... algo, ingeniero, perdón que lo interrumpa. Sí. Me dice aquí el señor Pedro Salinas, lo que hizo Roberto Contreras fue la respuesta a la acción similar de pasear un ataúd frente a la municipalidad de San Pedro Sula con un pollo encima. No vi a nadie de Libre condenando ese hecho. Condenamos cualquier situación
que ponga en riesgo la vida de cualquier persona, incluyendo la dirigencia política. Eso lo rechazamos, pero aquí estamos viendo al presidente, a la máxima autoridad de un partido centenario que otrora le entregó grandes avances al país. Hoy, lastimosamente, quienes dirigen esta institución política hacen un llamado a la violencia, al odio, simple y sencillamente porque no tienen propuestas para el país. Ellos piensan que la política es un show, que es un programa televisivo para generar morbosidad. La gente está esperando de su dirigencia política propuestas, está esperando que presente ante la población hondureña cuáles son esas propuestas para ir sacando el subdesarrollo de nuestro país. Lo lamentamos totalmente. Sí. Abogada Sara. Bueno, sin duda alguna creo que esto es producto de la apología de odio que hemos venido viviendo en los últimos años y creo que no es extraño y como ya bien se lo comentaban a usted anteriormente, han sido primero promovidas por el Partido Libertad y Refundación. Si bien es cierto, primero la apología de odio, quien más ha incitado al odio acá en el Carlos país. Martínez, exdiputado y periodista, dice: Carlos, el video con un ataúd con un pollo encima que pasearon en la Múnich en Pedro son un acto de bajeza y violencia política, o solo lo que hace la oposición es violencia. Violencia es violencia, no importa de dónde venga. Saludos y Dios los bendiga. Así es, eso era lo que le estaba comentando. En ese contexto hemos visto muchas acciones, incluso, le voy a decir, de líderes de Libertad y Refundación, quienes no solamente han hecho las mismas acciones que hizo el candidato alcalde de San Pedro Sula, de pasear un ataúd, de La incitar al interrumpo, odio. me dicen: Raúl, pregúntenle qué opinan Ojos de Libre de las declaraciones de Melvin Ceballos llamando a tomar las armas, diciendo si tiene, y Mel diciendo si tiene una AK-47. Bueno, AK-47. a eso me iba a referir precisamente. No solo han hecho acciones similares a la que hizo el alcalde de San Pedro Sula, sino que también otras acciones que de una u otra forma incitan al odio. Imagínense usted llamar a la población a armarse, llamar a la población a incluso agredir, a atacar. También esas son incitaciones al odio. Claro está, de nuestra posición, de mi posición como candidata y la posición de nuestro partido es obviamente condenar cualquier acción que vaya en contra del odio. Nosotros tratamos y en mayor manera de no promover acciones de odio contra nadie. Creo que sí es deplorable, ¿verdad? No vamos a condenar a todos los miembros del Partido Liberal por esto, sin embargo, sí creo que la conducta del actual alcalde y candidato también por la alcaldía de San Pedro Sula nuevamente no han estado de acuerdo, y más en este contexto tan polarizado que estamos viviendo en el país de cara a las elecciones. Creo que no es correcto, independientemente en contra de quien sea, si es en contra de un partido con el cual no compartimos la ideología política o con quien sí somos afines. Independientemente de quién sea, creo que estas acciones que inciten al odio no se deben de estar promoviendo y creo que debería de ser un pacto que deberían de tener los partidos políticos de no agredirse de esa forma y no fomentar también eso en la población, porque de por sí ya estamos polarizados. Imagínese usted si los líderes políticos siguen incitando al odio, a dónde vamos a llegar y qué nos espera más adelante. Abogado Rafael Canales. Bueno, compartimos realmente que la propuesta política ha bajado al último escalón, digámoslo así, pero de todos los partidos políticos. Aquí no nos podemos dar baños de pureza cuando en estos mismos foros miramos aquí que sacan fotos de ovarios ahí, que se ven ridículos algunos candidatos, otros que son hasta vicecancilleres que dicen que al lado de las urnas va a haber una pistola, los otros que van a agarrar a machetazos si llegan a algún sector, a otros diciendo que la iglesia es golpista, a otros atacando desde el Ministerio de Comunicaciones a la iglesia, que fueron aliados de esa palabra que la utilizan mucho en el sur, que es esa narrativa, que en foro le escucho hablar 7, 9, 10 veces y viviendo siempre del pasado. Obviamente lo que nosotros tenemos que hacer es una autorreflexión, que de ahora en adelante y precisamente a partir del banderillazo inicial electoral, debemos de subir un poco, y a eso vengo yo también, a dar un poco de propuestas, luces y mensaje de certeza, certidumbre y sobre todo positivo, porque aquí mi interés no es venir a descalificar un gobierno o a una persona, sino obviamente lamentar este tipo de hechos que realmente siempre son provocación. Cuando usted, y no es justificable tampoco, obviamente, realiza este tipo de actos en un inicio, sea quien sea presidente o cualquier activista, llevando ataúdes y después hay otra respuesta, creo que definitivamente eso no trae ni popularidad ni progreso
ni sobre todo una convivencia pacífica, que es lo que queremos los hondureños. Y eso es lo que estamos, o con mucha expectativa hemos estado viendo, que ha mejorado básicamente en el Consejo Nacional Electoral, donde hay un poco más de respeto, mayor armonía y sobre todo que han conseguido continuar con el cronograma electoral. Entonces, creo que hay que hacer una reflexión. Aquí no se trata de justificarse, de hacerse el santo inmaculado y que unos son los diablos o los competentes y los otros son ignorantes, porque todos tienen bastante antecedentes de este tipo de acciones, y específicamente en este foro lo hemos visto muchísimas veces, y espero que esa actitud podamos cambiarla nosotros como pues una nueva generación de participantes en la política, no de edades, sino de participación, y que podamos contribuir un poco de forma más positiva en la reconstrucción, principalmente en lo caso particular del Congreso Nacional. Yo creo, bueno, licenciado, yo creo que es realmente inútil ponernos a señalarnos entre que vos hiciste esto, vos hiciste aquello, aquella vez, que me heriste, que me violentaste y demás. Yo creo que hay un hecho concreto que es el que ha conmocionado a la sociedad hondureña, y es ver al presidente del Partido Liberal, actual alcalde de la capital industrial de nuestro país, San Pedro Sula, un centro electoral por excelencia de todo Honduras, además rodeado de simpatizantes que emulaban ese show, que es una exaltación a la muerte. Yo retomo las palabras del padre Melo en El Progreso, y lo saludo en la distancia, que decía algo bastante atinado, y es que exaltar la muerte, jugar con la muerte, es justamente lo contrario a construir democracia. Entonces acá podemos venir a excusarnos y a querer justificar las acciones de un político que de verdad la sociedad debería de recriminarlo, cuestionarlo, e incluso él pedir disculpas públicas ante la abogada Rixi Moncada, ante los ciudadanos y ciudadanas que esperamos un poco más de altura de parte de esas prácticas políticas que él reproduce. No es el punto, ¿no? Porque lo que se ve es justamente eso, como la desesperación de no querer asumir la responsabilidad, en el caso del abogado Moisés Canales, de que su partido, figuras de su partido, están reproduciendo este tipo de expresiones de odio ya visceral, ¿no? Una cosa es que vengamos a un foro, tengamos un debate, en el debate las cosas se acaloran, y otra cosa es que un ser humano esté llorando sobre un ataúd ficticio de una mujer, gozándolo además con claras señales de inestabilidad mental. A mí eso también es lo que me preocupa, que a mí me parece que Roberto Contreras ha ido en un serio retroceso de su capacidad de racionalidad, que bueno, yo entiendo que la contienda es difícil, nos cuesta, tenemos competencia. Bueno, el Pollo Contreras se enfrenta a Padilla Suncer, un liberal de larga data que tiene ya una simpatía construida en la ciudadanía sanpedrana, pero creo que hay que también controlar esos niveles de expresión que él comunica en ese momento. Porque además yo me pongo a pensar, yo cuando vi ese video, yo recordé los miles de episodios que vemos en medios de comunicación, donde eso que se están burlando, donde esa forma que ven, que se están riendo y están emulando una muerte, es real, y es gente llorando, y es gente totalmente fuera de sí, pero porque de verdad perdió a una persona en ese ataúd. Y lo que vemos es a un alcalde de San Pedro Sula riéndose, gritando consignas frente a ataúdes, que gracias a Dios logramos nosotros rebajar la tasa de homicidios en un 35%, que han sido las cifras de la Secretaría de Seguridad. Gracias a Dios logramos salir de los mayores índices de violencia generalizada en las que estaban nuestras ciudades más principales, San Pedro Sula y Tegucigalpa. Gracias a Dios ya no es esa ley del crimen que tenían establecida el bipartidismo en alianza con la cúpula empresarial, porque imagínense que todavía tuviéramos esa cantidad de muertos al día, y Roberto Contreras riéndose de esa forma, de una situación delicada, de una situación que nos cruza a todos y todas. Eso por un lado, y por otro lado recalcar, cuando se vuelve recurrente hacia una candidata que es la única mujer en la contienda, además de la única hondureña, ¿verdad? Porque ese es otro tema. Ya hay una línea que hace que todas las mujeres nos preocupemos, que es ¿por qué? Si son 3 candidatos hombres más, digamos los más relevantes,
¿Por qué es necesario que su forma de hacer política sea atacar consistente y permanentemente a la única mujer, no por su propuesta, no por su capacidad, no por su amplia trayectoria aprobada, sino por ser mujer? Entonces también yo creo que hay algunas alarmas que es necesario que el bipartidismo tome en cuenta para reflexionar. No es la primera vez. En el 2021, en la campaña que perdieron, que ganó contundentemente Xiomara Castro de Celaya, una de las pancartas, que entre muchas, ¿no?, que reproducían odio, pero esta de manera especial por su condición de mujer, en la que la colocaban asesinando a una mujer embarazada. Ese es el nivel de propaganda que maneja el bipartidismo. Y lo peor del caso, licenciado, compañeros panelistas, es que no les funciona. Es que yo me pregunto por qué no reflexionan alrededor de lo que realmente la población está recibiendo como óptimo, como digerible, como algo que les llama a la reflexión en el marco de la competencia electoral, en base a lo que ya han hecho. Cometieron ese gravísimo error, perdieron las elecciones como nunca las había perdido el bipartidismo y ahora están queriendo establecer o canalizar una campaña igual o peor. Sí, antes de darle la palabra al abogado para que le conteste, póngame lo que puso el ministro Ricardo Delgado, ministro de Estrategia y Planificación. Las actitudes bufones de Contreras y Narrala son muestra clara de que ellos están buscando crispar al máximo el ambiente. No quieren elecciones, quieren salida violenta del gobierno. Eso sí, ambos son cobardes, esperan ayuda militar local y externa. Así es el fascismo, por eso no se negocia con ellos. Toda mi solidaridad con la valiente compañera y candidata Rixi Moncada, hecha de una materia muy superior a la de estos bichos, por lo tanto, insondables para ellos. Habrá elecciones y la ganará Rixi, dice el ministro Salgado. Señor abogado. Bueno, no, a la abogada que no me llamo Moisés, me llamo Rafael. En segundo lugar, para que se concentre un poco, esa narrativa, ahora voy a utilizar las palabras. ¿Le traigo un espejo o habla usted solita? Me confundí el nombre, ya le pedí disculpas, abogado. Voy a traer un espejo, pues, pero vaya, pues. Entonces, no le digo, quieren ver la paja ajena cuando tienen una viga en el otro ojo. Mire, aquí realmente no se trata de personalizar, personaliza a Roberto Contreras y exalta a una candidata. Aquí hay que hacer una autorreflexión que todos estamos cometiendo sumamente errores en descalificación, la propuesta ha bajado, no se trata de santos y de diablos. Usted ha confundido de que un partido es el mejor y el otro es el peor y el bipartidismo. Aquí ya no existe el bipartidismo, ahora hay un tripartidismo. Eso primero hay que aclararlo como concepto fundamental. Esa relación que nos quieren hacer con el Partido Nacional históricamente nunca se ha dado. Y ustedes fueron parte de ese bipartidismo por años. Enrique Flores Lanza, Manuel Zelaya Rosales, la misma abogada Rixi Moncada, quien fungió varios puestos como ministra del Trabajo, gerente de Undutel. Pero lo que yo quisiera es que cómo llegamos a la bajeza, y me parece hasta contraproducente o no coherente ver este ministro de Comunicaciones, que no me quiero ni mencionar el nombre, cuando allí sí se convulsiona, como dijo usted, voy a utilizar sus palabras, cuando se ataca indiscriminadamente a la Iglesia Católica, a los personajes de la política, sin ningún tipo de respeto. Si ustedes como partido político no respetan a la Iglesia Católica, yo mucho menos voy a creer usted que nos va a respetar a nosotros en este panel, porque ya la límite, ustedes asustan para gobernar, intimidan para mandar y sobre todo quieren dividir con ese discurso, y me ha gustado esa palabra que usan allá en el sur y que usted la utiliza bastante en los foros, narrativa, y que estoy sorprendido que hoy no la ha utilizado. Deberíamos de enfocarnos un poco más de algo positivo. En todo lo que usted habló en este momento es idolatrar, es que eso se pierde hasta personalizar, idolatra a su candidata.
Yo no idolatro a mi candidato, si Salvador se equivoca. Con Nasralla. No, es que yo no critico a nadie. Yo respeto mucho a Rixi Moncada. Como abogada y como profesional, usted no respeta a nadie. Usted solo se burla, tiene su risa sarcástica que se le va a quitar el 30 de noviembre y sobre todo hay que trabajar con propuestas en el Congreso Nacional. Entonces, no se trata de descalificar a Salvador, al Pollo, ni a la candidata. Yo respeto mucho a los candidatos a diputados del Libre, la respeto a usted como profesional, pero ustedes han sobrepasado la línea y solo lo que han cultivado es odio y división, y los hechos ahí están. Con ese ministro de Comunicaciones que usted tiene, si ponemos en tweet el historial de ofensas, de descalificaciones, ese es su trabajo todo el día. Yo no sé cuál es la comunicación positiva que da el pueblo hondureño, solo atacar. Esa es una muestra y hasta pequeña, pero al cardenal lo ha llevado al peor de los escenarios, a la Iglesia Católica, la descalifican de una forma burda, peligrosa y sobre todo irrespetando el derecho que tenemos todos, que es el derecho a la libertad de conciencia. Yo le respeto a usted su pensamiento, cualquiera que fuera. Si no lo compartimos, es en lo particular, pero de ninguna manera me metería, porque a usted le gusta utilizar también la parte de género como un escudo y bandera, me atrevería jamás a descalificarla o a faltarle respeto en su profesionalismo, en su género y sobre todo en su propuesta. Lo único que yo hago es responderle en su discurso, que generalmente lo hacen todos los foros, que es descalificación a un sector y idolatría. O sea, usted ya perdió la perspectiva, o sea, casi Rixi Moncada es un ángel caído del cielo que no tiene ningún defecto. Y sobre todo Manuel Zelaya Rosales, es un ángel básicamente que nos va a recibir en el cielo cuando dejemos esta tierra. Aquí hay que subir un poco la propuesta, el nivel, y quisiera ver en este foro, además de solo idolatrar a su candidata, diera un par de propuestas positivas, pero en general a los hondureños. Si yo no llego a diputado y usted llega, me gustaría que usted, porque sé que tiene todas las capacidades, haga un gran papel positivo, no que la contamine únicamente una ideología política que la tiene consumida, la tiene sesgada, que no mira para otro lado y no lo hace autorreflexionar, que ustedes tienen muchos errores también, así como los tiene el Partido Liberal y así como los tiene el Partido Nacional, pero usted lo quiere separar de una forma que no se ve coherente y sobre todo no creíble. Bueno, por alusión, porque me está hablando a mí directamente. Sí. En primer plano, Libre nunca ha establecido algún comentario negativo hacia las iglesias. De hecho, por favor, en el marco de la movilización que convocaron las iglesias, el Partido Libre y su gobierno, como nunca antes había pasado, en comparación al Partido Nacional, narcopartido, y a sus achichincles del Partido Liberal, nunca antes había habido un gobierno que no reprimiera la movilización social de la forma en la que lo hacían de manera indiscriminada durante el golpe de Estado. Ese fue el rol del gobierno y nosotros sí respetamos lo que los líderes religiosos llamaron, que es que no intervinieran actores políticos. Hubo tanto candidatos y diputados del Partido Nacional como candidatos y diputados del Partido Liberal que llegaron a tomarse fotografías, a querer proyectar una especie de conexión con la iglesia que ni siquiera era real. La gente que realmente sabe qué políticos son creyentes y además practicantes de sus religiones, sabemos cuáles estaban ahí por oportunismo y cuáles verdaderamente lo hicieron de manera silenciosa y acorde a los lineamientos de la iglesia. Primer lugar. Segundo lugar, claro, el señor Canales acaba de venir a decir que quiere propuestas, que necesitamos que sea positivo, que el diálogo, cuando su candidato a alcalde de San Pedro Sula literalmente se carcajeó sobre ataúdes. Yo siempre llamo a la conciencia, al carácter, a la capacidad de criterio de la ciudadanía. Es que cuando ellos hacen la tremenda barrabasada, cuando ellos vienen, se equivocan, cuando de pronto, como en la tasa de seguridad, sale un auto de formal procesamiento que oficializa una investigación, que solo es uno de los casos de cómo se robaron masivamente los fondos públicos, vienen acá con su cara de arrepentidos a decir, es que queremos diálogo, es que queremos propuestas, es que queremos paz, es que queremos positivismo. Eso es una tremenda hipocresía, porque cuando tienen la oportunidad de destruir, se dedican a destruir, y eso nos lo ha ejemplificado de múltiples formas Salvador Nasralla. Entonces yo creo, abogado,
más bien le invito a que seamos sinceros, a que seamos frontales y no vengamos con esas retóricas que lo que usted quiere es mandar un mensaje de que usted está por encima del bien y del mal y que todo lo mal que hace su partido no lo salpica. Lo salpica, lamentablemente, abogado, y yo también lo respeto. ¿A usted no? Pero así es esto. ¿A usted no pues la salpica? Nosotros no hemos hecho eso. Nosotros, ninguno de nuestros líderes políticos se ha carcajeado sobre un ataúd, y más allá de eso también, en medio de la conversación que estamos teniendo, le di a conocer logros en seguridad, le di a conocer cómo la abogada Rixi Moncada está construyendo una visión de país, en diferencia de su candidato, que lo que hace es andar también de show político en show político. Y le comenté también cómo en general el partido está acuerpando la candidatura de la abogada Rixi Moncada, no por un tema de fanatismo, como él quiere decir, aunque a mí me parece totalmente normal. Idolatría, le digo. Totalmente normal que alguien admire y vea para arriba a una mujer como Rixi Moncada. Creo que es totalmente contundente, que nadie en esta contienda tiene su capacidad y trayectoria. No sé por qué al abogado le molesta. No me molesta. Somos una generación que necesitamos referentes nuevos y que ni el Partido Nacional ni el Partido Liberal nos han dado esos referentes. ¿Saben de dónde han salido los referentes? De liderazgos distintos, de liderazgos que construyen, de liderazgos que trabajan, como Xiomara Castro, nuestra primera mujer presidenta, que calla bocas con obras, que calla bocas con resultados y con logros. Pues en el mismo nivel está la abogada Rixi Moncada. Lo siento que el Partido Nacional se quedó estancado y que además en la historia más reciente, por lo que se han destacado sus líderes, es por ese afianzamiento con el narcotráfico. Y discúlpeme, abogado, si el Partido Liberal, pues en primer plano, muchos se vinieron a esta parte que no es pecado. Nosotros salimos del Partido Liberal precisamente por su putrefacción interna, por su putrefacción interna, ¿De quién? Porque daban golpes de Estado en pleno siglo XXI. Entonces, discúlpeme si muchos salieron de su partido, la mayoría, y no tenemos a quien admirar en el Partido Liberal. La disculpo, pues. No es admirar, idolatrar. No, es admiración pura y idolatrar. Dura. Es admiración, abogado. Búsquelo ahí, idolatrar. Quizá usted no la conoce. Ahí en Google. Quizá usted no la conoce. Abogada Sara. Bueno, tantas cosas de las que hay que hablar, pero sí decir de que lamentablemente el Partido Libertad y Refundación es el menos con la capacidad moral para hablar de... No tienen capacidad moral. No tienen capacidad moral para hablar de no ataques o hablar de que son santos o de que son pulcros. Son los más farsantes y los más hipócritas que hay. Y deberían de tomar en cuenta las palabras que dijo el cardenal este fin de semana. No deberían de valerse de lo que sea, incluso incurrir en la mentira para ganar votos o para ganar puntos con la gente. ¿Farsantes y qué les digo? Farsantes e hipócritas, porque vienen aquí a hablar, mire usted, vienen aquí a hablar de que Rixi Moncada es víctima, es atacada. La verdad que quien es víctima aquí es el pueblo que hoy está aguantando toda la corrupción que este gobierno ha tenido, todos esos actos de corrupción que de una u otra forma impactan directamente en la sociedad, el pueblo que hoy no tiene empleo, el pueblo que hoy le falta la seguridad. Incluso la noticia de este fin de semana fue que mataron al jefe de inteligencia de un órgano de seguridad acá en el país. Imagínese usted, si la inseguridad llega a esos niveles, ¿a qué estamos expuestos el pueblo? Entonces, si hablamos de moralidad acá, Libertad y Refundación es el menos que tiene moralidad. Y se lo voy a decir en un caso concreto. Cuando se trata de ataques, en este caso, que dicen que fue a Rixi Moncada, o que de repente alguien se refiere en contra de la presidenta, viene todo el estamento del gobierno, todos los ministros, a atacarse, a montarse a través de sus redes sociales, con sus call centers, con sus bots, con todo lo que tienen, a atacar a medio mundo, sin importar incluso las agresiones que trascienden, no solo lo físico, no solo lo personal, sino que incluso hasta con las familias se meten. Y se lo voy a decir, por ejemplo, en mi caso, yo no vi, cuando a mí me atacaron y cuando a mí me golpearon, yo no vi a la presidenta Xiomara Castro refiriéndose y condenando el hecho. Yo no vi a Rixi Moncada solidarizándose conmigo. Entonces son los menos que tienen moralidad para venir a decir acá de que son santos y que son pulcros y que ellos no promueven el odio. Eso no lo hemos visto, no hemos visto que se solidarizan en esos casos, pero cuando son cuestiones contra ellos, ahí sí, el pueblo tiene que solidarizarse, el pueblo sí tiene que conmoverse. ¿Por qué no aplican ese principio para todo?
¿verdad? Dijo ahorita la candidata Carmen Aidé, la abogada Carmen Aidé, dijo, nosotros no estamos reprimiendo al pueblo como lo hacían otros gobiernos. Por Dios, y si no es represión, entonces todas las acciones que hicieron. Mire, primero intentaron reprimir las marchas que el pueblo hizo, queriendo establecer un decreto de emergencia, o ¿cómo es que le llaman?, para confinar a la gente por temas de salud. Que dijeron que estaba el COVID, no podíamos salir a las calles, nos querían confinar con esa medida de salud, que por cierto es una medida fallida. Después quisieron boicotearnos o boicotear, por ejemplo, de otra forma, la marcha de las iglesias, decomisando la mitad de los buses que los empresarios del transporte habían dispuesto para que la gente se movilizara para la marcha. Dígame si no son maniobras esas maquiavélicas para reprimir a la población, de una u otra forma lo hacen. Actualmente habla de seguridad, Carmen Aidé. Le pregunto, Carmen Aidé, ¿sabe usted cuántas personas o cuántos cuerpos sin vida ingresaron hoy a la morgue capitalina? ¿Sabes los índices de seguridad? Escúcheme, le pregunto, ¿cuántos cuerpos, cuáles son los índices de seguridad? Cuerpos entraron hoy? Le pregunto, no, es que yo le pregunté primero a usted, responda. ¿Sabe cuántos cuerpos sin vida diariamente? Y se lo digo yo, porque aparte de conocer las cifras que ingresan diariamente, son las cifras que yo reporto en el noticiero en el que trabajo, son entre 11 a 14 personas diarias muertas que ingresan a la morgue capitalina, y la mayoría por hechos violentos. Y tenemos un estado de excepción que se ha extendido prácticamente todo el gobierno de Xiomara Castro, y no ha estado dando resultados, Entonces, ¿de qué seguridad me estás hablando si todos los días esos números están ingresando a la morgue capitalina? Entonces, creo que aquí, Carmen Aidé, hay que hacer uso, incluso se lo digo, escuche lo que dijo el cardenal el fin de semana, escúchelo. Yo sé que ustedes no simpatizan porque como han atacado a la iglesia últimamente, y su candidata, doña Rixi Moncada, se fue de frente contra las iglesias, incluso su misma presidenta, doña Xiomara Castro, también el otro día salió atacando a las iglesias. Entonces dígame usted si no son ustedes mismos los que promueven los ataques, atacan las iglesias, que ahorita lo único que nos queda al pueblo hondureño, señor, es la fe, es el cristianismo, es aferrarnos a Dios, porque así como estamos ahorita, miren ustedes, este gobierno ya no le queda tiempo, ya no hizo nada, vendrán nuevas esperanzas el próximo año que papi sea presidente, ¿verdad? Entonces ya el pueblo tendrá mejores oportunidades, y sobre todo oportunidades de empleo y de salir adelante. Entonces, lamentablemente ya se les acabó el tiempo, son manotadas de ahogados las que también están tirando, y la violencia ustedes son los que la promueven directamente desde las instituciones de gobierno, con todo. O sea, mira, aquí le voy a decir, han atacado a la iglesia, han atacado a la empresa, han atacado a los medios de comunicación. O sea, ¿qué más podemos esperar de este gobierno si ellos mismos son los que atacan? Entonces no se asusten y no vengan aquí a pedir compasión cuando ustedes son los que promueven. Hasta machete le han sacado a la gente. Entonces eso no es cierto, ¿sabe? No se asuste. Yo quiero decir que se está desviando el tema. Aquí estamos hablando de la acción del presidente del Partido Liberal amenazando, haciendo apología del odio, sembrando temor hacia la candidata más fuerte que va este 30 de noviembre. Y lo otro, apuntar además que el ministro Ricardo Salgado no es candidato. No es candidato a ningún cargo de elección popular. Él es un funcionario de esta república. Pero Contreras y Salvador Nasralla sí son candidatos. Recientemente, sumado a esta acción deplorable totalmente del señor Roberto Contreras, el señor Salvador Nasralla, inmiscuido en un tema que une al país, el reciente juego de los TikTokers, el señor Salvador Nasralla amenazó, donde habían cerca de 400,000 personas conectadas en las redes sociales, el señor Salvador Nasralla hizo nuevamente una apología al odio e incitó a la violencia contra los TikTokers salvadoreños. Entonces, nosotros condenamos totalmente estos hechos. Nosotros creemos que ante la falta de propuestas, ante la falta de simpatías que tienen los candidatos del bipartidismo, recurren a campañas de odio, de desprestigio y de miedo. Nosotros avanzamos con la fe en el pueblo, con la fe en Dios. Somos profundamente cristianos. Nuestro proyecto político nació de verdaderos compromisos cristianos. No atacamos a las iglesias, más bien hacemos un llamado al señor Roberto Contreras que se ponga a leer también el comunicado que dio las iglesias católicas y evangélicas en la pasada movilización, haciendo un llamado a que esta campaña política
se base en propuestas y no en campañas de odio y de desprestigio. Hace algunas semanas ellos estuvieron en esa movilización presentándose como personas profundamente cristianas. Días después, lastimosamente, vemos que utilizan las campañas de odio, de miedo y de desprestigio en una clara utilización de la fe católica y evangélica solo como cuestiones electoreras para buscar simpatías. Rechazamos esto. Nosotros avanzamos con la seguridad de que tenemos a la candidata más capaz, a la que conoce la administración pública, a la profesora que egresó en 1982 de la Escuela Normal Mixta y tuvo sus primeros pasos atendiendo a los niños y a las niñas de allá de tierra adentro de Francisco Morazán. Avanzamos con la candidata Moncada Godoy, no con la candidata de las élites. Avanzamos con la candidata que conoce a la administración pública, la que pudo desmontar el fraude que David Matamoros Batson y el Partido Nacional tenían en el Consejo Nacional Electoral y le dio certeza a la población, le dio certidumbre a la población defendiendo la democracia. Avanzamos con la candidata que, siendo ministra de Finanzas, pudo desmontar ese armado, esa armazón corrupta con los fideicomisos que entregaba nuestros recursos públicos al capital privado para hacer piñatas con nuestros recursos públicos, saltándose la ley de contratación del Estado, y que hoy, 3 años y medio de que nosotros asumimos la presidencia de la República, siguen saliendo más casos de corrupción que salpica a la élite política, a la élite empresarial y a la élite militar de este país. La población va a tomar una decisión sabia este 30 de noviembre. O volver al pasado, regresar a ese pasado oscuro, triste y empobrecedor que representan los candidatos del bipartidismo, o avanzar en la continuidad del cambio que está dirigiendo la primera mujer presidenta de este país, y que ese cambio se ve en cientos de obras a nivel nacional, en obras de infraestructura vial, en obras de reconstrucción de centros educativos, en la construcción de hospitales, que no lo hizo el Partido Nacional en sus 12 años que gobernaron. Bueno, no, pues resaltar que ya el pueblo hondureño yo no lo voy a venir a convencer aquí. ¿Cuántos días tiene este mes, perdón? 30. 31 tiene agosto. Entonces faltan pues sí, estamos en agosto todavía. 6 días, ¿no? Sí, 6 días. Para empezar la campaña. Para empezarle el banderillazo inicial. El banderillazo inicial es que van a ir agarrando como estos 3 años. Es correcto. Eso es lo que muestra esto. Es correcto. ¿Y entonces? No, y lo principal, bueno, yo quiero dar el ejemplo. Yo aquí no me he referido, no porque no pueda o no quiera, hasta lo puedo hacer maliciosamente, referirme mal de un candidato o candidata de cualquiera de los partidos, sino que más bien utilizar estos potentes medios de comunicación para decir que sí, se debe elevar a otro nivel la propuesta sin tratar de guardar esa idolatría que se sigue manejando y descalificación a otras personas que no sé quién les dé el derecho o potestad de descalificar de una forma radical a los candidatos. Yo creo que la votación, ese es el gran llamado, debe ser masiva en estas próximas elecciones, sobre todo muy vigiladas, realmente con una supervisión y control real para que realmente tengamos certeza, convivencia pacífica, y no se trata de que quién lo va a hacer mejor que otro. Yo creo que el pueblo hondureño, nosotros podemos venir a discursar que tiene 100 o 1000 méritos un candidato o candidata, pero lo debe mostrar con hechos, no solo con ilusiones. Y que sobre todo creo que lo positivo de algunas dudas que hubo en relación al proceso primario, pues se están disipando. Ya hay 5 empresas participando ahora en el TREP, que será aprobada, Raúl, la próxima semana, creo que es el 30, en lo que nos deberíamos de enfocar, y también los partidos políticos y nosotros como candidatos, que hay 550 centros que no tienen luz, principalmente en La Mosquitia, Intibucá, Lempira, Olancho, y más de 1750 centros que no tienen conectividad, y en eso también
se tiene que poner bastante ojo en el censo electoral, que los miembros de la mesa tengan ese compromiso partidario de no abandonarla independientemente si dicen que gana un candidato o una candidata, puedan permanecer a la finalización del proceso electoral. Y por último, creo que se debe definir mejor en la parte de los observadores nacionales, que únicamente como el Colegio de Abogados, que hago la autocrítica, que yo fui presidente, no supervisan realmente lo que es un proceso como observación, deberían de estar en los escrutinios, y tanto la OEA, el Centro Carter, Naciones Unidas, deberían tener una participación más activa en la parte de los escrutinios, tanto en la parte tecnológica como en la parte presencial, para que también no se tenga duda. Aquí va a ganar el que tenga que ganar y es por el bien de nuestro país. No tratamos nosotros de imponer a la fuerza ningún tipo de ideología, ni tampoco el permanecer en el poder es un derecho divino dado por Dios, y lo único que por eso hay estos procesos cada 4 años, y creo que no solo la estructura, la propuesta y los cambios, si se han visto, obviamente van en mejora continua, y si la población no está contenta, pues obviamente va a haber un cambio. Yo lo que apuesto es que el Congreso Nacional, que en lo particular no se trata de atacar a nadie, puede cumplir o ha perdido su función pública legislativa primordial y se ha contaminado mucho por la parte política, no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, incluyendo presidentes del partido al cual hoy estoy también representando como precandidato. Creo que debe, y hay una nueva generación, así como algunos panelistas que tenemos hoy, que tienen voluntad de servicio y que vamos a hacerlo, o pretendemos dejar una semilla positiva dentro del Congreso Nacional. Abogada Carmen, ¿de qué video quiere poner? Cuéntame. Es que la abogada Sara, que dijo que libre la presidenta Xiomara, el gobierno de la refundación no ha hecho nada, pues parece que no se han puesto de acuerdo con su candidato Papi a la orden, porque justamente estos últimos días que estuvo por San Pedro Sula fue a visitar una escuela, y en el momento que entra en la escuela dice: profe, qué bonita esa escuela, y es parte de las 5.500 escuelas que la presidenta Xiomara Castro ha reparado. Entonces me gustaría que pudiéramos ver el clip del video para que no digan pues que es fake news, donde Papi reconoce esa labor. ¿Qué está la escuela, profe? Tú quieres ser yo lo sé. Entonces yo creo que eso es lo que sucede, ¿no? Que venimos a este tipo de foros, cada quien con su afinidad por su candidato o candidata. La diferencia es que Libertad y Refundación tiene la gran fortuna de contar con el legado que construyó la presidenta Xiomara Castro, y esto incluye obras, proyectos, avances en todas las materias. Yo por eso también muy respetuosamente le digo a la abogada Sara, yo creo que es importante tener un análisis de percepción respecto a lo que observamos, respecto a lo que nos parece determinado asunto a nivel personal, pero creo que ya en nuestra posición como candidatas, como referentes de un partido, tenemos que venir a colocar argumentos que tengan datos que hablen de una generalidad, no de una percepción. Entonces, claramente, el tema de la violencia nunca va a estar totalmente resuelto en nuestro país, o nos falta camino para ir, pero me parece también bastante demagógico de su parte que venga a decir, ¿viste cuántos cuerpos entraron a la morgue? Y no venga a hablar de lo que ha hecho la Secretaría de Seguridad en un plan más amplio de intervención, incluso excepcional, para poder combatir los graves crímenes y la grave situación de violencia que recibimos del gobierno del Partido Nacional. Eso por un lado. Por otro lado, yo no quisiera que se quedara también en el aire el tema de las acciones de Roberto Contreras, porque también es importante decirlo, pueblo hondureño, lo que hizo Roberto Contreras se tipifica como una acción incorrecta que puede ser susceptible de un delito, pero en materia muy específica es una infracción electoral. El artículo 115 de nuestra norma electoral, de la ley electoral de Honduras vigente, establece una prohibición explícita
de no usar campañas que generen odio, que sean discriminatorias o inciten a la violencia y la división del pueblo hondureño. Es importante recordar que el Partido Nacional ya fue sancionado por este mismo artículo a través del Tribunal de Justicia Electoral, precisamente por esas acciones que realizaron en el 2021 en el marco de la campaña, que lo que hacían era incitar al odio y la violencia contra la que era en ese entonces nuestra candidata, la actual presidenta Xiomara Castro. Entonces esperamos que finalmente Oiga bien, las Raúl, personas... para que les aclare, hay que investigar si esa escuela que refiere a Narri Tito Azura fue Shin Fujiyama, que la construyó, remodeló, porque las del gobierno hasta hoy no se ven tan bonitas. No, no es cierto, fue el FIS. De hecho, la información quien me lo da es el ministro del FIS. Me comenta, nosotros, pues el video ha estado circulando en redes sociales y nosotros hicimos la verificación con el ministro Warren Ochoa y en efecto es una de las escuelas que intervino la presidenta. Además de las escuelas, licenciado, es importante decir de que hay una fuerte línea de construcción de centros de recreación para la juventud, incluidas canchas, centros de emprendimiento y otras proyectos que vienen a sacar a la juventud de esos lugares, sobre todo los que pueden ser más peligrosos y aislados, que los colocan en una situación de vulnerabilidad especial en relación al crimen. Entonces, yo creo que es normal que vengamos y tengamos pues nuestras diferencias, se acalore el ambiente. Esta semana ha sido una semana muy buena para Libre, porque creo que se ha demostrado, no en base a percepciones, no en base a esta es mi opinión, esta es la tuya, sino incluso en base a procesos judiciales formales, que lo que representa el bipartidismo es justamente un legado de corrupción, de crimen organizado, de ilegalidad. Es imposible que no nos podamos referir a lo que es el auto de formal procesamiento contra el señor Juan Ramón Molina, que en representación del COEP formaba parte del comité técnico que gerenciaba el fideicomiso de ese tazón de seguridad y que ya finalmente se están deduciendo cuentas por el desfalco del mismo. Actualmente este caso es alrededor de 18 millones, pero sabemos que es apenas el tip of the iceberg, como dicen, ¿no? Y hay toda una situación de corrupción y criminalidad muchísimo más grande. Ya hay una persona que se declaró culpable, Roberto Cosenza, en Estados Unidos, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, justamente también exdirector ejecutivo de este tazón de seguridad, y esperamos y respaldamos al Ministerio Público de que se pueda llegar hasta el fondo de para lo que fue utilizada esta tasa. No tuvimos la información en el tiempo correspondiente, lamentablemente, porque fue totalmente restringida por esa ley de secretos, que además fue una de las primeras acciones del Congreso Nacional de esta gestión, liderada por la presidenta Xiomara Castro, derogar esa ley que justamente venía a ser un instrumento muy importante para el funcionamiento de esos fideicomisos, que nosotros siempre lo dijimos, son un instrumento, un facilitador para la corrupción público-privada, y el fideicomiso de la tasa de seguridad lo ha demostrado de maneras contundentes. Entonces, de nuevo, ha sido una semana difícil para el bipartidismo, han recibido muchos golpes, se ha proyectado, se ha logrado ver en general que les ha costado, digamos, al Partido Liberal renovarse, precisamente por esas figuras que llevan dentro, y al Partido Nacional salir de ese océano tan profundo de corrupción e ilegalidad en el que están sumergidos. Sí, abogada Sara, ¿quiere seguir viendo a Carmen Aide? Fíjese que me encanta lo que acaba de hacer la abogada Carmen Aide, porque sin duda alguna, pueblo hondureño, ella ha dejado evidenciado en este momento la calidad de ser humano que es nuestro candidato Narri Tito Azura, al decir qué bonita la escuela, independientemente de quién la haya hecho, si está bonita, qué buen concepto de ser humano tenemos en Narri Tito Papi a la Orden, que es un hombre tan humilde, que sabe reconocer cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. Pero ¿quién entiende a Libertad y Refundación? Sin duda alguna, ¿quién los entiende? Cuando sale un candidato como Papi que dice que qué bonita está la escuela, los critican y empiezan las agresiones, pueblo hondureño. Y la primera agresión salió aquí de la candidata Carmen Aide, quien hizo, bueno, no tardó nada en hacer un video y sacó 5 sinvergüenzadas. Y en una, ¿sabe qué?
menciona que es sinvergüenzada que mi candidato, que el próximo presidente de Honduras, Narri Tito Afura, haya dicho que la escuela es bonita. Carmen Aide, ¿usted sabe lo que significa sinvergüenzada? Según decir que no hicimos nada. No, escúchame, no, yo te dejé hablar y te escuché tu discurso, que empezaba hablando de una cosa y terminaba hablando de otra, es una mezcolanza de cosas, pero te escuché y te respeté, así que por favor te pido que me respetes, ¿verdad? Respetame. Entonces, así como yo te respeté, te exijo respeto. Es que esta muchacha es malcriadísima, siempre viene a los foros a interrumpir. Pues. Pero bueno, entonces a lo que quiero llegar yo es que ella dice de que es una sinvergüenzada de que mi candidato haya dicho que la escuela está bonita. Porque dice otra cosa. Como es que no sabes entonces lo que significa el concepto de sinvergüenzada, y te lo voy a definir según según la Real Academia Española, que una sinvergüenzada es quien comete actos ilegales en provecho propio o quien incurre en inmoralidades. Y fíjate que estás hablando ahorita de los ataques. Y cuando mi candidato dice que una escuela es bonita, ¿quién lo empieza a atacar? ¿Sos vos, Carmen Aide? ¿Quién te entiende? ¿Quién los entiende? Te explico para Entonces, que ha quedado claro en este momento la calidad de ser humano que es Narri Tito Afura, que es papi a la orden. Y quiero decirle al pueblo hondureño, no se equivoquen. Aquí el ingeniero antes decía, el pueblo hondureño va a tomar una sabia decisión este 30 de noviembre. Y sin duda alguna va a tomar una sabia decisión. ¿Saben por qué? Porque el pueblo hondureño no olvida que los que hablan, que vinieron a desmantelar las piñatas de fondos que habían antes, esos que dicen eso, son los que hoy arman las piñatas, las construyen y ellos mismos las quiebran. Y no se les olvide, pueblo hondureño, la piñata de fondos que acaba de pasar en Cedesol. Que no se les olvide también al pueblo hondureño la piñata de fondos que acaba de pasar en Gobernación. Que no se les olvide al pueblo hondureño la piñata de fondos que drenaron a través de las planillas fantasmas del Seguro Social. Y así sucesivamente podemos seguir hablando. Sin duda alguna, el pueblo hondureño va a tomar una gran decisión este 30 de noviembre y va a votar por el único hombre que le ofrece estabilidad económica, que le ofrece paz, que le ofrece tranquilidad, que le ofrece empleos a la población, que le ofrece seguridad. Y el hombre que no promueve la violencia se llama Narri Tito Afura, papi a la orden. Y eso es la sabia decisión que el pueblo hondureño va a tomar el próximo 30 de noviembre. Y que está siendo judicializado por corrupción. El pueblo hondureño va a tomar una sabia decisión. Deberían de garantizarle el debido proceso. Le envié a su producción, licenciado, una imagen, no sé si la pueden poner, para que el pueblo hondureño tome esa sabia decisión. ¿Sabe cuánto tuvo disponible en presupuestos el gobierno, los gobiernos del Partido Nacional de 2012 a 2022? Tuvieron, pueblo hondureño, 2.814.272 millones de lempiras. ¿Dónde está, licenciada, dónde está, abogada, esa Honduras que ustedes prometieron? Invirtieron, o más bien se robaron, 2.814.272 millones de lempiras. ¿Dónde está ese presupuesto? ¿Dónde están los centros educativos que ustedes construyeron con ese presupuesto? ¿Dónde están los hospitales de primer mundo que hicieron con todo este presupuesto durante 10 años? ¿Dónde están las carreteras de primer nivel que pudieron haber hecho con todo este presupuesto en 10 años de gobierno? ¿Saben cómo nos entregaron el país? Nos entregaron el país con centros educativos que parecían gallineros. Cerca de 12.000 centros educativos en total abandono. Nos entregaron hospitales en total abandono igual. Prometieron la construcción de 90 hospitales y no construyeron ni uno tan solo nuevo. Este gobierno en apenas 3 años y medio está iniciando la construcción de nuevos hospitales. Nos entregaron un país súper endeudado. Están empezando ahorita a construirlo. Nos entregaron un país súper endeudado. Pasó la deuda de 3.000 millones a 20.000 millones de dólares. Y además, lastimosamente, un país en total pobreza. ¿Qué hicieron, licenciada, con esos 2.8 billones de lempiras en 10 años del Partido Nacional? No hicieron absolutamente nada, se robaron ese dinero. Entonces, ¿para qué quieren volver a gobernar este país? No tienen moral. Aquellos que fueron cómplices de los gobiernos más corruptos en la historia para venirnos a decir a nosotros o increpar esa fuerte inversión social que está haciendo el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. ¿Para qué quieren volver a gobernar si invirtieron o se robaron 2.8 billones
de lempiras en 10 años de gobiernos cachurecos. Aquí me manda Luz Ernestina, saludos a la abogada, Saludos, para abogada. Carmen Aide. Se Es que mi llevan bien amiga, ustedes, nos ¿va? llevamos súper bien. Carmen Aide padece de trastornos de personalidad, una aspirante a cargo público que demuestra falta de rigor en la verificación de información, impulsiva para hacer declaraciones públicas sin fundamento, soberbia intelectual al asumir que sus percepciones son correctas. Carmen Aide y sus declaraciones irresponsables que pueden ser interpretadas como distorsiones cognitivas son ejemplos claros de efecto Dunning-Kruger o Kruger, que es el efecto Kruger cuando alguien con poco conocimiento sobre un tema tiene exceso de confianza en sus afirmaciones. Bueno, me lo envió la abogada Luz Ernestina Mejía. ¿Algún Saludos, comentario? abogada, mi referente golpista favorito. Me encanta debatir con usted. Solo voy con él. Bueno, lo principal es no perder la objetividad. Mire, tanto el gobierno, digamos, de los últimos recientes del ingeniero Carlos Flores, un gobierno liberal, hizo muchísimas obras. Después Ricardo Maduro debe de haber hecho significativas obras. No digamos José Manuel Zelaya Rosales, en su tiempo también como liberal, infinidad de obras. Porfirio Lobo Sosa, y indistinto. Aquí queremos ver como que se hicieron escuelas. Eso no es un favor, es una obligación que tiene un presidente de la República, buscar el bienestar y la convivencia pacífica entre todos los sectores y un desarrollo sostenible. Pero aquí lo queremos ver como en función de que le tenemos que dar gracias, como darle gracias a un cajero que nos dé dinero cuando le metemos la tarjeta. Es una obligación. Sobre todo lo que queremos ver como hondureños es que dejen huellas puntuales, sigan o no un gobierno. Si la presidenta Castro ha hecho obras, carreteras, hospitales, pues bienvenidos sean. Es una obligación, no es un favor. Y es parte de un gobierno y de su legado que también contribuye en el bienestar social, pero aquí lo quieren ver el bienestar político para repetir en un gobierno, en una transformación. Y si el pueblo se siente consciente, si realmente ha impactado este tipo de obras, si tenemos una convivencia pacífica entre todos los sectores, si hemos cultivado esa armonía social, obviamente que sin duda alguna van a tener el favor y sobre todo la voluntad del pueblo hondureño para volver a votar en ellos. Pero si hemos visto caos, si hemos visto contaminación de la institucionalidad, si hemos visto esa división del sector empresarial con el sector estatal, si hemos visto un desarrollo no sostenible, si hemos visto que la institucionalidad no está cumpliendo con esa función pública que todos queremos, también tenemos que reflexionar que somos culpables. Cuando no funciona una Corte Suprema de Justicia, todos somos culpables, porque somos los mismos los que escogemos estos órganos, tanto del sistema de justicia como los demás órganos del Estado. Entonces, aquí se trata más bien no de aplaudir, sino de decir, bueno, se hizo tal situación. Yo no creo que tampoco, y no puedo yo taparme el ojo, que hubieron actos de corrupción en 12 años en el gobierno nacionalista, pero deben de haber dejado algún legado, porque no comparto que a veces se personaliza, es como que yo personalice lo de Cedesol con el ingeniero o con Carmen Aide. ¿Qué tienen que ver ellos? Ellos son libres. La responsabilidad penal, y lo sabe Carmen Aide, es personalísima. O un golpe de Estado, dicen el Partido Liberal y el Partido Nacional, si son instituciones aparte. Es la institucionalidad quien hizo ese nefasto, y que yo lo condeno también y siempre estuve en contra, así como la reelección ilegal del 15 de octubre del 2015, una cosa nefasta, en la cual yo también en mi tesis de maestría de Derecho Constitucional hice referencia a eso cuando casi poca gente se equivocaba, pero no perdamos la objetividad. Todo presidente no es un favor el que nos hace, es una obligación. Si viene la abogada Rixi Moncada, es una obligación de sacar adelante a los hondureños, igual que Tito Afura, igual que Salvador Narral. Entonces deberíamos de ver que no es que nos dejan un legado como nunca se había hecho. Ojalá sea así, ojalá se cierre estos últimos 4 meses en esta convivencia pacífica, en este desarrollo, que se inauguren los hospitales que se están mencionando, las carreteras. Yo sí creo pero es una obligación, pero también hay un montón de cosas malas. Y yo no puedo personalizar un video, digamos, que a veces dicen, ustedes no defienden a Villeda o no sé qué. Pues que se defienda a él, hombre. Si es que es personalísimo. Carlos Zelaya, creo también, que se defienda a él. No tiene nada que ver Carlos Zelaya con el Partido de Libertad y Refundación, ni Mauricio Villeda en un acto personal, si hubiere
a un caso, a una imputación, es personalísimo, no lo podemos catalogar como partido, o lo de Cedesol o lo de otro, vamos a decir que Carmen Aidé tuvo participación, o yo tuve participación con Vieda, o como fuera, son personalísimos. Entonces, siempre lo llevamos al extremo político y esperemos, yo sí le deseo lo mejor a este gobierno en estos últimos 4 meses, que culmine con buen éxito lo que ya inició y lo quiere culminar antes de este proceso. Obviamente hay cosas que tal vez no son corruptos, pero sí está a paso de tortuga, como en Tegucigalpa, algunos puentes que en otras gestiones, hay que decir también, y no se reconoce, independientemente que siempre le pongamos la balanza de algunos elementos, un desarrollo que tuvo la capital, y yo lo reconozco como liberal, hay que, porque ahora se ve un poco paralizado algunas obras que llevan años y años y años, y a mí me extraña porque todo proyecto lleva un estudio de factibilidad y lleva un presupuesto de inicio y final y tiempo programado de realización. Entonces, todos esos elementos hay que hacer una autocrítica para que no se repitan, y sobre todo quiero decirle al pueblo hondureño, yo la función legislativa a la cual aspiramos, yo tengo meses, y calculo no sé si Sara es diputada. No, nunca he sido. Carmen dice que no. Llevo meses de no escuchar una buena iniciativa de ley. O sea, hay algunas así esporádicamente y que vienen en beneficio del pueblo hondureño, pero casi todo en estos últimos 2 años y medio, o parálisis de 1, 2, 3, 4 meses, o no hay algunos proyectos o iniciativas de ley un poco más productivas, sea de la bancada que venga o del mismo presidente del Congreso Nacional. Creo que en estos últimos meses deberían de apresurar, que yo creo que han de haber bastantes iniciativas de los 3 partidos políticos, hasta esa misma iniciativa que habla de justicia tributaria, que a mí me parece que debe de tener un mejor análisis, otra vez una mayor proyección sin querer afectar o favorecer a nadie, que puedan ser sometidas en beneficio del pueblo hondureño y que se termine esta legislatura, ¿verdad?, con un buen suceso. O sea, realmente sectarismo sería yo desearles el mal electoralmente como ciudadano, me voy a quitar esta bandera liberal, para que terminen en beneficio del pueblo hondureño. Y si se inauguran esos hospitales, si se terminan esos puentes de aquí, que yo creo que no se van a terminar, porque ya llevan como 2 años ahí parados, pudiéramos tener algún beneficio en ese tipo de aspectos. Y si hizo esa escuela, yo aplaudo, pues, y qué bueno que es en beneficio de los niños, uno no debe ser egoísta. A veces los hondureños somos egoístas porque nos contaminó la parte política. En lo personal creo que yo tengo esa suerte de no contaminarme y no ser objetivo en mis opiniones, y creo que tanto el Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación, y no digamos el Partido Liberal, que en cada pueblo y a lo largo de su historia ha dejado una huella positiva, también tenemos que reflexionar que hemos cometido muchos errores, así como los han cometido todos los partidos políticos. Abogada Carmen Aidé. Sí, yo estoy de acuerdo con el abogado Canales. Yo sí creo que es una obligación del gobierno toda la obra social. Sin embargo, quisiéramos que los medios de comunicación, voceros, políticos, representantes de los partidos pudiesen reconocer, y por eso nos toca a nosotros, voceros de Libertad y Refundación, pues acoger con mucha simpatía cualquier invitación a medios de comunicación, a este tipo de foros, y además hacer ese trabajo comunicacional desde abajo, ¿no?, a nivel territorial, en los barrios, las colonias, porque, a ver, el cerco mediático a veces se puede volver abrumador. Entonces, sí estoy de acuerdo con que es una obligación, abogado. Lamentablemente, lo que hace el bipartidismo es negar. Por cierto, hay un periodista me está diciendo, y volvió a llevar a Carmen Aidé. Los periodistas me dicen que por qué la traigo. ¿Y qué tiene? Está bueno, ¿qué le traigo? Entonces eso, nosotros insistimos, licenciado, panelistas, porque lamentablemente lo que se hace es minimizar y negar las grandes obras del gobierno. Entonces nuestra responsabilidad es decirle al pueblo hondureño qué calidad de presidenta tienen y qué legado está dejando con este gobierno. A mí me hubiera encantado que fuese más viral o más accesible para los medios el informar sobre el programa de medicamentos en casa, que literalmente atiende a poblaciones vulnerables para que puedan recibir ese medicamento diario en sus casas de habitación. Me hubiese gustado que hubiese
mayor información respecto a las ambulancias que también la presidenta entregó la semana pasada a diferentes municipios de nuestro país, alrededor de 10 y 15 ambulancias que se entregaron a Lempira, Olancho, Choluteca, Santa Bárbara, entre varios departamentos. Me hubiera encantado que hubiese también un foro comunicacional alrededor de lo que implica el programa de Yo Informo de la Policía Nacional, que pretende dar una respuesta más rápida y ágil a la población que se encuentra en riesgo. Me hubiera encantado, nosotros anduvimos la semana pasada en lo que era la supervisión de la carretera que conecta Cantarranas con Talanga, estuvimos en la inauguración de la carretera de más de 6 kilómetros de Támara, finalmente una carretera que conecta a la aldea de Támara con la posibilidad de llegar más rápidamente, de transportar más rápidamente todo lo que es su día a día con Tegucigalpa. Nos hubiera encantado que hubiese también más cobertura respecto a la inauguración del puente Daily en Flor de Cuba. Nos encantaría que hubiese más información también respecto a cómo la abogada Rixi Moncada lleva más de 3 meses reuniéndose con sectores estratégicos de la población, dialogando, proponiendo, dando esas propuestas que tanto se piden en estos foros y dicen que el partido no la tiene. Entonces, claro, esta es nuestra obligación, pero también estamos en la obligación de batallar contra la desinformación, contra las noticias falsas, contra la mala intención de la oposición, y lo vamos a seguir haciendo. O sea, finalmente no lo hacemos en bien de nuestro partido, no lo hacemos en bien únicamente de la mejor candidata de la contienda electoral, la abogada Rixi Moncada, lo hacemos en bien de la población, porque creemos que para que tomen esa decisión el 30 de noviembre tienen que tener todos los insumos informativos, las herramientas para saber a qué se enfrentan precisamente. Y por otro lado, también referente a lo que hablaba el abogado, yo creo que a veces es un discurso que se vuelve un doble discurso, dependiendo de quién lo emite, no lo estoy diciendo respecto a usted, abogado, que parece que a veces la institución que provoca un acto incorrecto, ilegal, de pronto se exime de su responsabilidad cuando se trata de un sujeto. Pero luego el Partido Libertad y Refundación, a diferencia de este momento que el abogado hizo una justa aclaración, nosotros sí somos responsables de todo lo que sucede alrededor de nuestra institución, a veces fuera de nuestra institución, ¿no? Y nosotros sí nos hacemos cargo. Nosotros sí exigimos que nuestros militantes sean sancionados, se deduzcan cuentas. Hay una reconfiguración interna dentro del partido cuando hay una persona que comete graves errores. Y bueno, y yo creo que es bastante semejante lo que se pronunció la ingeniera Gallardo, actual presidenta del COEP, porque fue el mismo discurso, fue, sí, el señor Juan Ramón Molina está en representación del COEP, en el fideicomiso del tazón de seguridad, pero no nos representa. Y luego hay cosas en las que ellos dicen que definitivamente cualquier nexo con el Partido Libertad y Refundación respecto a acontecimientos de la arena política sí nos representa y sí nos responsabiliza. Entonces, a ver, hay que colocar las cosas también en la claridad necesaria. Cuando se trata de un caso, tal y como dijo el abogado, la responsabilidad es personalísima. Pero claro que la institución, en este caso la plataforma, que es el COEP, que designa de manera formal que es cierto empresario, va a representarles en un espacio público-privado que maneja fondos públicos, creo que es innegable la responsabilidad que tiene la institución para con el representado que envían. Entonces, ojo también con ese discurso que yo sí creo que a veces es viable, tiene su nivel de razón, pero en otras ocasiones se utiliza más bien con una doble aplicación, no un doble esquema. Bien, va a estar entretenida esta campaña, ojalá. Aquí me manda un líder liberal. Dice que el Pollo Contreras inauguró el vado, el pollo loco. Pero, bueno, sí hizo eso que bien, allá en San Pedro Sula. Ahora llega a acuerdos y la campaña está agresiva antes de arrancar. Imagínense cómo van a ser los anuncios. ¿Cómo van a ser los anuncios de la campaña? Ojalá sean de propuesta. Van a estar duros. Deberían. Bueno, Saraiva, creo. con usted terminamos, ¿verdad, Carmen?
Terminamos, falta media hora. Antes de la pausa. Abogada, entonces. Bueno, mire, creo que es importante, ya que estamos comunicando esta mañana, es importante responder una pregunta que surgía, de hecho, acá en el foro, y era el cuestionamiento sobre la escuela que papi a la orden dijo que qué bonita estaba. Entonces, bueno, nos quedó aquí la nebulosa de que al final quién la reparó y quién la remodeló. Pues creo que es oportuno poder decir que quien reparó este centro educativo fue nuestro candidato en San Pedro Sula, Junior Borbara, a quien le mandamos un saludo y que por cierto le he compartido el video, licenciado, para que pues si ustedes gustan pues lo puedan colocar de cómo estaba la escuela antes. El que estaba Carmen Borbara, así es. La foto de Carmen. No, el video, le acabo de mandar un link ahorita, me mandó otro. de que fue nuestro candidato Junior Borbara el que reparó la escuela, que papi a la orden dijo que qué linda escuela, que qué bonito centro educativo. Fue él el que lo hizo, entonces hay que resaltar, ¿no? Y al César lo que es del César. Mandar, bueno, me cayó. ¿No le cayó? No. Vamos a ver por acá. Ah, no, espérese, aquí está. O sea, esa escuela no la hizo libre entonces. No, esa escuela fue remodelada por Junior Borbara. La que dijo papi. Sí, que qué bonita estaba. Fue Junior quien ya que la abogada insiste, podríamos llamar al ministro Warren Ochoa, ¿verdad? Quien la remodeló, entonces. Espere, pero primero, Chele, Marco, ahí te mandé el video que dicen los nacionalistas que fue Junior Borbara, que entiendo está viendo en este momento, que fue Junior Borbara, que es el candidato a alcalde en San Pedro Sula por el Partido Nacional, que fue él el que hizo esta obra y no los de Libre. Marco, ponelo por favor, poner con audio. Hermosa institución, nos encontramos con un panorama desagradable que daba bastante pesar por las condiciones en que nuestros alumnos estaban recibiendo las clases. Desde ese momento nos hemos puesto como meta trabajar y haciendo solicitudes a diferentes organizaciones y amigos para la reconstrucción, porque los alumnos de Chamelecón y principalmente de la colonia Héctor Savillón Cruz se merecen estar en condiciones favorables y pedagógicas para recibir el pan del saber. Lastimosamente, hasta la fecha no hemos recibido respuestas a todas esas solicitudes que hemos hecho para la reparación de las aulas, reparación del condicionamiento de las aulas, para que los alumnos reciban el pan del saber en condiciones adecuadas. La historia hoy es diferente al 2023. Hoy, gracias al diputado Junior Borbara, nuestro centro educativo está siendo remodelado, acondicionándolo para que nuestros alumnos reciban el pan del saber en aulas completamente pedagógicas para el bienestar de los niños y que el aprendizaje sea más eficiente. Súmate, Cachureco, a papi, a la orden, súmate, Cachureco, papi es diferente. Como alcalde de San Pedro Sula, tengo un compromiso serio con la educación. Descentralizando el gobierno, no más ministros inútiles ni quemallantas. Vamos a reparar cada escuela que nos corresponden como alcaldes. Este módulo, el módulo número 3, ahora tiene otra cara. Hace unos días estaba totalmente destruido y ahora, como pueden ver, ya cuenta con cielo falso, con celosías, ventanas corredizas. Ya las condiciones climáticas han cambiado en nuestra institución. Vamos a trabajar con los padres de familia, las iglesias en las colonias más desprotegidas, para que Honduras, que son nuestros niños. Y como alcalde de San Pedro Sula, no estamos gastando el dinero en pancartas y en publicidad. Lo estamos invirtiendo en los niños y esta es, dando el ejemplo, la manera en que vamos a administrar San Pedro Sula. Precisamente el proceso de remodelación. Y le regalé anuncio a Junior Borbara. ¿Se lo regaló? Sí, pero yo no vi la parte bonita. ¿Dónde estaba? Bueno, precisamente es la parte donde sale papi diciendo que qué bonita está la escuela. Nosotros tenemos que creer que Junior Borbara hizo esa es la parte bonita. Si usted se fija cómo estaba la escuela, Carmen Aide. Claro, pero ¿en qué momento hacer la conexión entre la solicitud y la escuela construida? Porque ahí están trabajando, Carmen Aide. Es que usted no lo quiere ver. Usted todo, fíjese que usted todo lo quiere descalificar.
Pero bueno, no, como lo ese, que te estoy mire, diciendo es como, que fue el FIS, y no me Sara. grite porque yo no le estoy gritando, Pues no es sea todo lo que te malcriada. estoy Es que no diciendo. grite porque yo no le estoy Está gritando. bien, pero no Entonces, vengas a poner un Carmen anuncio Aide, de Burbara, ella está en propaganda acostumbrada, de Burbara. Carmen Aide, ella está acostumbrada a desmeritar todo Que lo que además los le demás fue dicen súper y mal en sobre las todo, elecciones, se primarias. lo voy a decir, ella así, gritando y exaltándose, y creo que No, te lo puedo precisamente decir es suavecito esto también. a lo que la gente Te lo no puedo decir quiere ver y suavecito. lo que la gente no quiere estar acostumbrada. De hecho, esto es lo que no debemos normalizar, esto es lo que no debemos promover, ni en los foros, ni en las reuniones, ni en las campañas políticas. Este tipo de No, si quieres ataques te hablo y este tipo de suavecito. violencia es la que no debemos promover. Yo creo que debemos enfocarnos realmente en lo que el país necesita, en lo que los hondureños queremos. ¿Qué es lo que los hondureños quieren hoy? El hondureño quiere empleo, el hondureño quiere tener ingresos en sus hogares, el hondureño quiere que las promesas de campaña que le han hecho y que le han fallado se cumplan. Eso es lo que quiere el pueblo que ha pedido en los últimos años. Ha pedido, por ejemplo, que viniera una Sisi, una promesa incumplida, que no va a venir. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy estamos viviendo en uno de los gobiernos también corruptos. Prometieron transparencia, es lo menos que hay. Los índices de transparencia actualmente en este gobierno están por el suelo. Los índices de pobreza, que hace unos días salieron diciendo que hay 1 millón de pobres menos en este país. Por Dios, si cada día está todo más caro, el acceso al dinero está más difícil, no hay generación de empleo, las empresas no están invirtiendo, no tenemos esa seguridad jurídica, esa seguridad económica acá en el país, no la hay, señores. Las promesas que nos hicieron, que iban a vender el avión presidencial, que iban a convertir el centro cívico en un hospital de lujo, que iba a ser el gobierno más austero, cuando vemos que las prados del año son las que más desfilan, cuando vemos los salarios, que incluso hay funcionarios que ganan más que la misma presidencia. Entonces, ¿dónde está la austeridad que vinieron a prometernos? Entonces, por favor, no vengamos aquí a querer tapar el sol con un dedo y sobre todo a querer imponer su pensamiento y lo que usted cree que es correcto, gritando y agrediendo a los demás. Creo que esa no es la forma correcta. Debemos apostarle a sacar adelante a este país. Y nosotros, como candidatos del Partido Nacional, siguiendo la línea de Papi a la Orden, porque esa ha sido su línea expresa, de que todos nos enfoquemos en sacar adelante el país, sin distingo de colores. Y se lo voy a decir, licenciado, si usted puede escuchar el discurso que ha usado nuestro candidato Narri Tito Afura en lo que va de la campaña, que dice, salga a votar. Incluso nuestro candidato es tan noble y tan humilde que ni siquiera pide el voto para él. Yo nunca he escuchado a Papi a la Orden diciendo, vote por mí. No, dice, salga a votar, vote, por quien sea, pero vote. Esa es la humildad de Papi a la Orden. Ese es el líder que Honduras necesita. Un líder conciliador, un líder que le dé paz, un líder que sea incansable, que ande trabajando. Usted no va a ver a Papi a la Orden todos los días bien trajeado y esto y lo otro. Papi a la Orden sale con su burro, su jean, su camisa, se va a trabajar y es un hombre auténtico. Así lo va a ver siempre. No lo va a ver un día diciendo un discurso, otro día haciendo otra cosa. Es un hombre que se ha mantenido siempre. Y mire, lo critican porque está callado, pero es que Papi a la Orden, ¿para qué va a abrir la boca para estar insultando a los demás? Él no acostumbra a eso. No hay una tan sola agresión que haya venido de parte de nuestro candidato para ninguno de los otros candidatos, y cuando incluso le preguntan sobre temas que quieren que entre en controversia, él trata de evitarlo porque no es un hombre confrontativo, y esto es lo que Honduras quiere: gente de paz, gente que promueva paz, que promueva tranquilidad, porque ya estamos cansados ustedes de todo esto. Le voy a hablar suavecito a Sara. Sí, bueno, durante 12 años gobernaron, señora Zavala, gobernaron este país. Hoy, cuando ya el pueblo lo sacó, están sacando pecho porque le echaron un poquito de pintura a una escuela. Este gobierno ha reparado 5,000 centros educativos. Muéstreme la lista. Yo le sigo preguntando a usted, vamos al FIS si quiere. Saliendo de aquí, vamos, la invito al FIS para que vea dónde ha llegado este gobierno. Por un centro educativo usted está sacando pecho hoy. Este gobierno está invirtiendo de forma transparente. Yo digo como estaban criticando, yo digo como la candidata criticaba. Este gobierno ha reparado 5,000 centros educativos y usted está sacando pecho porque un candidato le puso un poquito de pintura a un centro educativo. Además,
cosa que le corresponde al gobierno, no a los candidatos. Pero ustedes no lo hicieron. ¿Qué hicieron con 2 puntos? Pero eso es el trabajo del gobierno. Le vuelvo a preguntar, ¿qué hizo el gobierno, los gobiernos del Partido Nacional con 2.8 billones de lempiras en 10 años de gobierno? Y yo le voy a repreguntar, ingeniero, ¿y qué han hecho ustedes con el 5.8% del presupuesto? Quiero que veamos déjalo que le defienda, necesita madrina. Otras fotografías que envié, tal vez nos ayuden, Máster, porque esto no lo hizo el Partido Nacional. ¿Qué le parece, señora Sala Zavala? Este es de los 8 hospitales que se han venido llenando la boca, que ya estaban. Que ya estaban. Le envié otra no, es que han venido han venido todo el gobierno promoviendo 8 hospitales y acaban de empezar a construirlos. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro hizo en apenas 3 años y medio de gobierno. El Partido Nacional nos dejó un sistema hospitalario público en total destrucción. Mire qué belleza de hospital, señora Sara Zavala, que está haciendo este gobierno. Y además, ¿sabe qué? Este es el que está por inaugurarse en Islas de la Bahía. ¿Y sabe qué más está haciendo este gobierno? 68 centros de estabilización médica que representan más de... ¿El techo como el helipuerto también? Bueno, esos detalles no los conozco, yo creo que es una plancha para ver si le hacen segundo piso después, me imagino yo. Además, este gobierno, señora Sara Zavala, en apenas 3 años y medio ha invertido más de 200 millones de lempiras en 68 centros de estabilización médica. Ha invertido 23.000 millones de lempiras en obras de infraestructura hospitalaria, cuando ustedes obviamente no lo dijeron. Ha hecho además una dotación de equipamiento biomédico sin precedentes en la historia de nuestro país. Cerca de 383.000 millones de lempiras ha invertido este gobierno en dotar nuestros centros hospitalarios. Entonces, yo le pregunto nuevamente, señora Sara Zavala, ¿qué hicieron con esos 2.8 billones de lempiras? ¿Y para qué quieren volver si no hicieron absolutamente nada? Cabe resaltar que el presupuesto general de la República, precisamente este año, 2025, es un 5.8% más elevado que otros años. Yo les pregunto, Libertad y Refundación o este gobierno se ha llenado la boca con la construcción de 8 hospitales. Usted lo reconocía ahora en su participación y dijo, hemos empezado a construir los hospitales. En efecto, porque no hay nada todavía, hasta ahorita el primero. Y qué bueno, ¿y sabe qué? Me alegra que lo construyan porque el pueblo necesita que haya acceso a la salud. Pero lo que no me alegra es que le estén mintiendo al pueblo diciéndole que hay 8 hospitales, cuando él acaba de decir que acaban de empezar a construirlo. En 4 meses no creo que los tengan listos, pero otra mentira más. Pero y los hospitales van a ser cajitas de cartón porque en 3 semanas un hospital construido, no sé, ¿verdad? Ustedes no hicieron nada. Pero bueno, sí, que pintan allá. Aclaración aquí, bien, Raúl. Aclaración al ingeniero, ese hospital no es parte de los 8 que prometieron, es el hospital de Islas de la Bahía que se quemó y tardaron más de 2 años en construir. Sí, porque bueno, se quemó en está haciendo este gobierno. Bueno, entonces, no, yo solo lo leí, ¿o no? De hecho, pues es una obligación de los que hoy actualmente están en el gobierno. Yo no tengo pero ahorita es su turno. Entonces enfóquese en hacer lo que a usted le corresponde, porque yo ahorita ya no estoy en el yo no estoy en el gobierno. ¿Qué hicieron con 2.8 millones de lempiras? Mire, le voy a decir algo, resuelva lo que le toca resolver ahorita porque es su turno de gobierno. Lo estamos resolviendo. Oigan bien, pero están hablando de 8 hospitales, este es uno que ni siquiera está incluido en esos 8, entonces ahorita es su turno. Es un bueno, bueno, pero los otros no están hechos, o sea, los otros no ni siquiera están las bases construidas. Entonces, resuelvan, enfóquense en hacer lo que les toca, porque este es su turno como gobierno. No, pero aprovechemos, ingeniero, aclárenles aquí, ¿cuáles están construidos de los 8? Se están construyendo 8, pero este es el primero, por supuesto, es una obra de infraestructura como nunca antes en la historia, se lo hizo un ingeniero civil. No, por eso le pregunto, ¿cuántos están construidos? ¿Ya terminados? ¿Cuándo? ¿Cuándo determinan? Dentro de 3 semanas, si la señora Sara Zavala me acepta, yo le pago el boleto de avión para que vayamos a inaugurar el primer hospital del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. No cambie la pregunta. Es que yo no ocupo que me invite, no se enfoquen en invitarme. Pero es cierto, eso no tiene nada que ver con los 8 hospitales que prometieron. Ese es el hospital que muy bien, que lo hicieron bien porque se quemó y ya lo terminaron, qué bueno. ¿Y de los otros? ¿Están en proceso de construcción? Están en proceso de construcción. ¿En qué etapa van? Algunos tienen un 40%, otros tienen un 60%. Choluteca lo fue a ver hace poco la presidenta, ¿ves? Está Choluteca, Salamá, el de Santa Bárbara, Ocotepeque.
es la mayor inversión pública en la historia de este país. Y le doy otro dato. Con todo respeto, pero infórmese más porque no lo veo contundente con lo que me está diciendo. Bueno, le estoy diciendo, Ocotepeque. Si quiere, Pero le paso un infórmese video. a usted, ingeniero, sabe que Ocotepeque, ¿en qué etapa están? 40, Antes de 60%. que termine este gobierno, que termine en diciembre. Yo no soy ministro del FIS, pero no conozco pero de- es no aspirante conozco a detalle. diputado, es ingeniero, y si viene un foro líder, sepa de Están eso. en un 60% de ¿Cuántos construcción? van a Ya le inaugurar subió al antes 40, de que sí. termine el gobierno? Creemos que dos. ¿Cuáles? Y ¿Cuáles? el de Salamá, seguramente, y el de Islas de la Bahía. Y le va a tocar... De Roatán. Sí. Le va a tocar a la abogada Rixi Moncada inaugurar el resto, porque están en construcción. Son obras de infraestructura grandísimas, una fuerte inversión que no se hace de la noche a la mañana. No, o sea, estamos claros. Bueno, definitivamente que toda obra es en beneficio de Claro. cualquier sector del país. Está No, muy yo bien. siempre pongo ejemplo a Roberto Suazo Córdoba. Cuando veo ahora que están jugando en La Paz, que no sé por qué tanto tiempo, tantos años votados estadio, pero Suazo Córdoba hizo su estadio, las calles, la alcantarilla, está bueno que hagan. Mel Zelaya y Pepe Lobo no pudieron terminar la carretera de Olancho, 2 gobiernos, no pudieron ni Mel ni Pepe, después la terminaron. Pero qué bueno que hagan todo Pero- lo que... Sí, gobierno que haga, qué bueno. Pero yo quería resaltar, Raúl, Ascona es a Vía Olímpica, lo máximo. ¿Ah? el Hospital del Niño que hizo Carlos Flores. El Hospital del Niño de Carlos Flores. Y todo lo que un gobierno haga es bueno. Diga la carretera del sur. Diga la carretera del sur es ¿Quién la buena. hizo? No, ¿Quién la dígalo usted, promovió? recuérdese. No, Me por eso le parece digo, bueno lo de la el Partido carretera. Nacional, esa tan solo del carretera del gobierno del sur. Partido ¿En cuánto tiempo llega ahorita al sur? No, pero la carretera del sur fue buena. No, obra. sí la Es hicieron. una obra que El se canal hizo durante el seco gobierno también, del una COVID. gran parte Canal que hizo. seco, hay O sea, varias obras. Si los gobiernos hacen cosas buenas, hay que destacarlas. No, hicieron aquellas cuestiones de los parquecitos que decían en las colonias. Parque Vida Mejor. Los parques de vida mejor fueron útiles para todos. En el hospital también hay que aclarar que hay que felicitar, pero también decir que fue un poco tortuga, porque eso fue en abril del 2022 y porque fue una emergencia nacional, porque se quemó el hospital, pero qué beneficioso si en Ocotepeque, en Intibucá, y yo creo que se debe dar continuidad, no solo si sigue el mismo partido, sino los demás partidos. También lamentamos las chatarras móviles, aquellas de 50 millones de dólares que también ahí están tiradas, que eso sirve de reflexión, que no volvamos a hacer un tipo de esas compras, ¿verdad? O sea, obviamente todos tenemos que hacer una autocrítica como gobierno, que hemos tenido bastantes errores en el manejo de recursos públicos, principalmente en el sistema de salud, que ha sido fundamental, que aquí, y yo invito a Carmen Aidé, que debemos velar mucho por las personas de la tercera edad, que haya, realmente las tenemos abandonadas, con un verdadero sistema de salud, no solo con los hospitales, sino ambulatorios, es decir, antes de que lleguen ahí, y sobre todo el cáncer. Yo no creo que la diálisis aquí se ha comercializado. Vos andás en campaña, te felicito. Se ha comercializado tanto, Raúl, que deberíamos de tener un hospital realmente oncológico, gratuito, principalmente para recompensar a todos aquellos compatriotas hondureños que han dado su vida por trabajando por sus hijos y todo, y que están totalmente abandonados. Pero ¿sabes qué? Yo sí le voy a pedir a los candidatos que prometan lo que puedan cumplir, porque cuando Claro. se llega al poder no se sabe qué Bueno, la hay y iniciativa. qué no hay. Claro. Qué se puede y qué no se puede. También es eso. No, Es que vos estás hablando de un hospital, ¿qué dijiste? un proyecto. No, es una iniciativa nada más, Bueno, no es que yo lo voy a hacer. escuchaba al doctor Mario Noé Villafranca, que me cae bien, Pero me parece que que fue iban una- a hacer algo en Comayagua, al final no pasó. O sea, prometer, por ejemplo, hay aspirantes a diputados, no los que están aquí, que andan diciendo, voy a hacer esto, y no saben que no van a hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Yo le invité a Carmen Aidé, le dije que podamos hacer iniciativas en beneficio, porque ya que estábamos hablando del sector de salud, es un sector abandonado, la tercera edad, principalmente las enfermedades oncológicas que necesitan mucho tratamiento. Aquí si se enferma de cáncer, cualquier mujer de mama, es carísimo, y la asistencia y de diálisis, no digamos. Los aspirantes a diputados, ustedes como aspirantes a yo- diputados, los diputados no mandan nada. Ellos. Y el no, que pero manda, hay el que que, hacer el que imposible. manda es el presidente del Congreso y un poquito el secretario. ¿Por qué manda el presidente del Congreso? Y no nos Y vayamos- los proyectos sí no y no nos pasan vayamos- necesariamente no nos vayamos tan largo por la buena con intención lo que del dice diputado. el abogado Canales acá. Si usted ve ahorita, por ejemplo, en mora quirúrgica, ¿cuánto es la mora quirúrgica en los hospitales? Se ha reducido en cuento que se ha 21%. reducido mucho, Sara, deberías de actualizarte. No, pero ¿en cuánto es la? Porque yo acabo de leer el informe de la SJ esta semana, que bueno, pongámosle gran tres fuente. hospitales,
en 3 hospitales, sí, en una fuente que ustedes citaban mucho anteriormente. Y No, que ahora yo ya nunca. La mora quirúrgica, señora, se redujo en 21%. En 3 hospitales, pero yo estoy hablando ¿Sabes de cuántas personas se podían operar durante déjame, el Partido Nacional? déjame hablar Únicamente lo que yo 3 de 10 quiero personas bueno, voy a dejar a tenían, que gracias. hable lo que Únicamente ella... 3 de 10 personas permitían. Espérense, faltan 6 minutos. Tiene 2 y 2. 2 minutos. ¿Para despedirnos? Sí, nos vamos. Sí, nos vamos. Su Bueno. resumen. Tiene 2 minutos. Ok. Bueno, agradecerle primero al licenciado el espacio, agradecerle a la población, recordarle a la población hondureña que Honduras necesita paz, necesita tranquilidad, necesita líderes conciliadores, necesita un líder que, por supuesto, le brinde al país esa esperanza de una estabilidad democrática, una estabilidad jurídica, una estabilidad económica, un hombre que piense a futuro y que sobre todo piense en el bienestar de todos los hondureños, como es Papi a la Orden. Que Papi a la Orden, apoyada de candidatos como Sara Zavala y los demás que me acompañan en la planilla, seremos ese brazo fuerte para velar por ustedes desde el Congreso Nacional y asimismo apostarle al apoyo directo a aquellos municipios, a las alcaldías, que por supuesto necesitan que muchas cosas se descentralicen para que la atención les llegue de primera mano. Agradecerles por su confianza en cada uno de nosotros e invitarlos para que vivamos estas fiestas electorales en paz, en democracia, pero sobre todo le garanticemos al pueblo ese derecho de elegir sin manipulaciones a sus próximos gobernantes. Yo soy Sara Zavala y les agradezco el espacio y que me hayan visto y que me hayan escuchado esta mañana. Gracias. Gracias. ¿Qué número de casilla va? Voy en la casilla número 96, posición 4 dentro del Partido Nacional. Fíjate que le tuve que acordar, póngase pilas. Ah. Claro, gracias, muchas gracias. No quise ser aprovechada. No, pero... aproveche. Y entonces, Sí, pueblo hondureño, le voy a hablar suavecito algunas cosas que Sara quiso venir a posicionar de nuevo de una forma desinformada. Vino a colocar un anuncio haciéndole propaganda a Burbara. No hay ninguna forma en la que el video materialice realmente de que haya sido él quien lo ha reparado. Por lo contrario, forma parte de esa gran inversión en educación de reparación de más de 5.500 centros escolares, además de matrícula gratis, merienda escolar y un amplio acceso que se ha mejorado apenas en estos 3 años. Abogado Canales, respecto a la necesidad de un hospital oncológico, definitivamente la presidenta Xiomara Castro, de hecho, hizo un búnker oncológico recién inaugurado, que le invito a ir a visitar en el Hotel San Felipe, en el Hospital San Felipe. Creo que precisamente ella está leyendo las necesidades de la población. Y a todos los panelistas y a quienes nos ven, son 8 hospitales los que están en construcción, además del de Roatán. Definitivamente nos gustaría que pudiesen haber visto la visita, la supervisión de la presidenta en Santa Bárbara, en Salamá, en Choluteca y además en San Pedro Sula. Entonces yo sí sé que definitivamente construir un hospital no es del día para la mañana. ¿Saben desde hace cuánto no se invertía en la construcción de hospitales en nuestro país? Desde inicios de los 80. Estamos hablando de alrededor de 35 años en lo que ningún gobierno de ese periodo se preocupó por infraestructura que tuviera una motivación humana, que es poder acceder a la salud como mayoría de la población que no está radicada en las ciudades. Así que lo que quiere Honduras no es únicamente líderes conciliadores. Enhorabuena si tenemos líderes conciliadores. Lo que queremos son líderes que no sean criminales y que no estén judicializados por corrupción, como el candidato de Sara Zavala, que actualmente está siendo parte de un proceso penal por el desfalco de la alcaldía del Distrito Central, donde incluso se alega que pagaba cuentas de sus hijas con tarjetas de crédito vinculadas a las finanzas de la alcaldía. Lo que el país quiere es que tengamos líderes que no utilicen el odio, la violencia y además una dinámica errática persistente como Salvador Nasralla, que además se empecina en vociferar insultos, vociferar todo tipo de odio contra mujeres, pueblos originarios e indígenas. Y yo creo que es lamentable y debemos de priorizar que en este país lo que ocupamos es una limpia, ocupamos justicia y la única mujer con una trayectoria intachable es la abogada Rixi Moncada. Bien, abogado Rafael Canales. Bueno, quiero mandar un mensaje muy claro al pueblo hondureño. Volvimos, como Partido Liberal, volvimos con fuerza, con entusiasmo, sin subestimar a nadie, con mucho respeto. Y volvimos a rescatar y volveremos a rescatar la institucionalidad. Volveremos a rescatar la convivencia pacífica entre todos los sectores. Y el Partido Liberal es el único que garantiza el respeto irrestricto de los derechos
y garantías. Estamos a 30 días. El voto independiente y el entusiasmo por el Partido Liberal, ahí está latente. Nos estamos estructurando y estamos seguros que no solo Salvador Narrala va a ganar, vamos a ganar la alcaldía con Eliseo Castro, hoy que fue el foco, el Pollo Contreras va a ganar de forma contundente la alcaldía de San Pedro Sula, pero sobre todo Salvador Narrala con amplitud ganará las próximas elecciones en la transformación que están proponiendo el Partido Liberal de Honduras. Gracias. Vamos a cerrar con el ingeniero Andrés Castro. Este 30 de noviembre la población va a poder tomar uno de dos caminos. El camino del retroceso, el camino que endeudó a nuestro país por más de 20.000 millones de dólares, el camino que empobreció a cientos de miles de compatriotas, o el camino de la continuidad de la fuerte inversión social que está haciendo el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Ese camino de la continuidad significa que se sigan construyendo más hospitales, que se sigan reparando de verdad centros educativos, que se llegue con el bono tecnológico productivo, con el bono cafetalero, con el bono ganadero, a los pequeños productores del campo, donde antes el Partido Nacional llegaba con bolsas solidarias y ofrecimientos electorales para ganarse su voto para esa elección. Ese camino de la continuidad del cambio lo representa la abogada Rixi Moncada, la profesora, la que conoce la administración pública, la mujer valiente y capaz, que estamos totalmente seguros que por ese gran avance que tiene nuestro gobierno y por esas simpatías que ella genera por su firmeza en cada uno de sus pasos por la administración pública, se va a convertir en la segunda mujer presidenta de este país para enrumbar al país por el camino del desarrollo, de la paz, del trabajo y de la seguridad, que es lo que el pueblo hondureño espera. Bien, gracias a los 4 aspirantes a diputados, a Sara Zavala por el Partido Nacional, Rafael Canales por el Partido Liberal, Carmen Aidé por Libertad y Refundación y el ingeniero Andrés Castro también por Libertad y Refundación. Así está en la política de Honduras. Por suerte alguien me decía, no, que la carretera de Choluteca era para 4 carriles. Bueno, pero lo hicieron. Y también en Choluteca yo vi que Mauricio Olivo hizo sus cosas buenas. Hasta un estadio hicieron, está bueno. Todo lo que un gobierno haga está bueno. Esos hospitales que está haciendo la presidenta Castro está bueno porque nos va a servir a todos los hondureños. En la zona sur de la ciudad, el próximo alcalde que haga una vía olímpica como la que está aquí cerca. Ocupamos una vía olímpica también en la zona sur de Tegucigalpa. Todo lo bueno que es un presidente, qué bueno. Así está la política. Buen día. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.